Hemos titulado en el día de hoy es el poder de un altar a Dios, el poder de levantar un altar de adoración a Dios. Hay un poder cuando nosotros levantamos un altar de adoración a Dios, en este caso un altar de adoración a Dios. La Biblia nos habla mucho de los altares, pero quiero compartir un altar que se levantó, que fue muy importante, y Dios tiene una palabra para usted en esta noche, porque Dios puede sacar de algo malo algo bueno. Por eso la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Nuestra historia pues está en 2 Samuel capítulo 24, del 1 en adelante hasta el versículo 25. Esta misma historia la tenemos en Primera de Crónicas capítulo 21, desde el 1 al 27. También tenemos la misma historia, se registra en 2 Samuel 24 y también se registra en Primera de Crónicas capítulo 21, del 1 al 27. Y la palabra de Dios nos enseña que de lo que se llamó la historia del rey David, cuando David censa al pueblo. Esta historia comienza en el capítulo 24 y quiero leer solamente algunos versículos aquí para tener un contexto rápido. Dice la palabra: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, y que le diesen vez y haz un censo en Israel y en Judá. La palabra nos enseña que el rey David dice que decide hacer un censo. Pero este censo, dice la palabra de Dios, que volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Por qué se encendió la ira de Jehová? Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, nos da una luz un poquito más amplia de qué fue lo que realmente pasó con David con este censo. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. O sea, dice en 1 Crónicas 21:1 dice que Satanás incitó a David. O sea que este censo iba a traer pecado al pueblo. Este censo iba a hacer que David pecara ante Dios, porque el que estaba detrás de todo esto era Satanás, buscando la manera de que el pueblo pues recibiera juicio de parte de Dios. Y ciertamente David cedió a esta tentación. La aparece cuando Satanás lo incitó y Dios por algún motivo lo permite al final para traer cierta disciplina en David. Pero también Dios tiene un propósito mucho más. Lo que Satanás pensaba era tratar de destruir al pueblo, que el pueblo pecara. Dios va a convertir eso en una gran bendición que va a marcar la historia de Israel a través de este hecho. Esto es algo muy poderoso, muy maravilloso. Así que David manda a hacer el censo y conocemos la historia que los generales, el general Oai y los capitanes del ejército se opusieron al rey David para que él no hiciera este censo. Sin embargo, dice la palabra que más fuerte fue la palabra del rey, y todo el mundo se tuvo que someter a lo que el rey decía, y se hizo el censo. Dice que tomaron más o menos 10 meses en censar al pueblo, porque David quería saber cuántos hombres podían sacar la espada en Israel. Y al final pues hay un dato estadístico: 1.100.000 hombres sacaban la espada en Israel, y unos 470 y pico hombres podían sacar la espada en Judá. Pero esto molestó tanto, porque los generales en el rey porque para que tú quieres medir el ejército, para que tú quieres medir cuántos somos sin verdad, toda esta victoria Dios nos la ha dado. Por eso, hermano, no es bueno confiar en el hombre ni confiar en nuestra fuerza, porque nosotros somos el resultado diariamente de la gracia y de la misericordia del Señor. Así que esto continuó, hermanos. David hace el censo y Dios manda al profeta Gad para que le hable a David y le dice a David: mira, tú has pecado, han pecado, escoge 3 cosas que te voy a dar. Tienes 7 meses de hambre. Otra porción dice 3 meses. Tienes 3 meses para que te sigan tus enemigos, y tienes 3 días de pestilencia. Escoge cuál tú quieres. Y David se la mira que escogió ponerse en las manos de Dios, porque decía: caigamos en la mano de Dios y no en la mano del hombre, porque en extremo son su misericordia. Y ciertamente David había había pecado. El pueblo recibió un castigo, un juicio
iba a recibir un castigo, un juicio por causa de David. Simplemente que David también apeló a algo que al final fue el resultado. David apeló a la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que Dios dio orden a un ángel. Un ángel vino y sacó dice Primera de Crónicas, nos relata el capítulo 21. Usted puede leer después Primera de Crónicas 21 porque da otras referencias, amplía un poquito más lo que en verdad pasó con David en 2 Crónicas capítulo 24 de 2 Samuel. Y cuando Dios manda al ángel, dice Dios al ángel, ve y hiere al pueblo. Así que se manda una pestilencia. El ángel saca su espada, dice la Biblia que el ángel sacó la espada y estaba destruyendo Israel. Y de repente dice la palabra de Dios que Dios ve al ángel destruyendo a Israel, destruyendo al pueblo, y como Dios vio que se está destruyendo el pueblo, dice la Biblia, y se arrepintió Dios de esto, y le dijo al ángel, ángel, detén tu mano. Y el ángel detuvo su mano. Cuando el ángel detuvo su mano, dice la Biblia que habían muerto ya 70,000 personas, habían muerto Israel. Desde la orden de Dios, aunque el ángel ejecutara el juicio, hasta durante el día, ya habían muerto 70,000 personas por causa de esta peste, hermano. Pero hay una palabra que me gusta mucho en Primera de Crónicas, capítulo 21, que cuando este hecho ocurre, hermano, dice la palabra de Dios que el ángel se encontraba, hermano, en la era de Aurana, Jebuseo. El ángel se encontraba cuando Dios le dijo, detente. Dios dio la orden al ángel que se detuviera. Dice la palabra que el ángel, dice, estaba en la era de Aurana. Dice aquí en 1 de Crónicas 21:15, quiero leerle, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, le dijo, basta ya. Versículo 15, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Este Ornán Jebuseo es el mismo de 2 Samuel 24 que dice Aurana de Jebuseo. El mismo nombre Aurana es el mismo nombre de Ornán Jebuseo. Entonces es interesante que el ángel se detiene en la era de Aurana el Jebuseo o en la era de Ornán el Jebuseo. Ahí se detiene el ángel. Y cuando el ángel se detiene en esta era de Aurana o de Ornán el Jebuseo, esto es algo bien, pero bien especial, hermano, bien especial. Este lugar que donde el ángel se detiene, donde Dios dice que se detiene, tiene una gran historia. Este lugar, la era de Aurana o de la era de Ornán el Jebuseo o la era de Aurana el Jebuseo, tiene una gran historia. Yo me hacía la pregunta cuando el martes pasado hablábamos de esto. Van a ver que más adelante el mismo profeta Gad, que Dios envía para decirle a David, escoge una de estas tres cosas: 7 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de pestilencia. Durante el mismo día que el profeta Gad le va a David, más tarde el profeta Gad regresa porque Dios había dado orden al ángel para que le dijera al profeta Gad que le dieran a David que levantara un altar a Jehová en la era de Aurana el Jebuseo. Levanta un altar a Jehová en la era de Aurana el Jebuseo. La palabra de Dios dice que David también había visto este ángel destruyendo. David vio este ángel destruyendo. Más adelante dice la Biblia que David no quiso ir a ciertos lugares por temor, porque él vio un ángel que estaba, dice la Biblia, entre el cielo y la tierra. Era tan grande este ángel que estaba entre el cielo y la tierra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice pues que, dice versículo 19, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho al rey en nombre de Jehová. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Dice el 1 de Crónicas 21:18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Dios
había decidido que se construyera un altar a Jehová. Ahora, yo me hacía la pregunta, ¿por qué Dios era tan específico? O sea, cuando Dios dice algo, hermano, hay que prestar mucha atención cuando Dios dice algo tan específico, tan direccional. O sea, Dios está diciendo, hay un lugar, Dios marcó un lugar, yo quiero que en este lugar tú levantes un altar a Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando comenzamos a mirar un poquito la historia de este lugar llamado la Era de Aurana, Dios no hace nada por capricho ni por coincidencia. Dios siempre tiene un plan. Amén. Dios siempre tiene un plan. Y es tan poderoso el plan que Dios tiene. Quizás Dios sabía que estas cosas iban a pasar en Israel, pero Dios iba a aprovecharse de esto para reubicar a David, para reposicionar a David, para ampliar la mente de David. Y David llega a entender que Dios escogió un lugar. Hermano, cuando Dios escoge un lugar, créame, cuando Dios marca un lugar, hermano, ese lugar se va a convertir en una bendición para mucha gente. Y ese lugar que Dios había marcado, donde le dice, a pesar de lo que se cometió, a pesar de que David hizo el censo y que, bueno, lamentablemente murieron muchas personas por causa del pecado, Dios usaría eso. Satanás quería aprovecharse para destruir al pueblo a través de este censo, pero Dios va a reconvertir aquella cosa en un bien. Por eso es que a los que aman a Dios, vuelvo y repito, las cosas nos ayudan bien, porque Dios tiene un propósito detrás de cada cosa. Posiblemente Dios en estos tiempos de la pandemia, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan maravilloso que quizá usted y yo no comprendemos, pero Dios siempre tiene un plan. Pero hablando de la historia de este lugar, la Era de Aurana, que resulta que la Era de Aurana se encuentra en el monte Moriah. Recuerda que Jerusalén está rodeada de monte, y en Jerusalén está el monte Sión y está el monte Moriah. Y en el monte Moriah es el lugar donde en primera instancia Abraham ofrece, Dios le dice a Abraham, ve a este lugar, a este monte, y ofréceme allí a tu hijo Isaac. Quiero que vayamos en tu Biblia en Génesis 22:5. Génesis 22:5, rapidito, dice la palabra. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero en el versículo anterior, en el versículo 2, escuche, dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que resulta que el lugar donde Dios le dice a David en la Era de Aurana, allí levántame un altar a Jehová, es el mismo lugar en el monte Moriah donde Dios le dice a Abraham, ve y lleva a tu hijo Isaac y sacrifícamelo allí en holocausto. Tremendo, hermano. O sea, este lugar, el monte Moriah o la Era de Aurana, era un lugar donde ya anteriormente había una historia. ¿La historia de quién? De Abraham. Cuando Abraham ofreció a su hijo que amaba mucho, lo ofrecieron al holocausto. Por eso dice la Biblia que le dice, recuerda, dice que Dios le dio a Abraham, ve al monte que yo te diré. Escuche, hermano, Abraham no escogió el lugar. Abraham no escogió el lugar donde llevar a su hijo. Abraham no escogió el sitio, el monte. Lo escogió Dios. Dios escogió ese lugar. Dice Dios, hay un lugar en la tierra que tú vas a llevar a tu hijo y allí me vas a ofrecer un sacrificio. Me lo vas a ofrecer en holocausto a tu hijo. Dios escogió el lugar. Yo hago énfasis en eso porque Dios siempre tiene diseños. Dios siempre tiene forma de querer traer una respuesta a algo. Y Dios escoge el mismo lugar en el monte Moriah. Sobre uno de los montes del monte Moriah, Dios escoge un lugar para que Abraham presentara a su hijo en holocausto. Y si ustedes recuerdan la historia de David, van a recordar que cuando Abraham le estaba ofreciendo su hijo, ya preparó a Abraham el altar,
preparó toda la leña, el fuego, y preguntó Isaac dónde está el cordero para el holocausto, y Abraham decía, Jehová proveerá. Y la Biblia dice que cuando Abraham extendió su mano, cuando Abraham levantó su mano para hacer el holocausto, dice la Biblia en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo unigénico. Bien, vamos a ver que son las mismas palabras que cuando el ángel está destruyendo en Jerusalén por causa del censo, por causa del pecado de David, cuando el ángel está destruyendo Jerusalén, dice la Biblia que Dios miró y se arrepintió y le dice al ángel, ángel, detente, no hagas más daño. Son las mismas palabras, la historia se repite. Ahora es en el caso de Abraham. Abraham lleva a su hijo a aquel lugar, a aquel monte, allá en el monte Moriah, el lugar que Dios había escogido. Y cuando Abraham está a punto de hacer el sacrificio, el holocausto, Dios manda al ángel y dice, dile a Abraham que no haga nada. Detente, Abraham, no extienda tu mano, porque ahora conozco que temes a Dios. Pero hay una cosa importante aquí, hermano, que quiero hablarle, y tiene que ver con el asunto, cómo Abraham toma aquella cosa, cómo Abraham toma esta situación. Todos podemos entender lo que había dentro del corazón de Abraham, la lucha, la batalla, pero Abraham toma la actitud de la obediencia. Abraham dice así, nosotros iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. O sea, es tan importante para Dios esto, hermano. Para Dios lo más importante no son los sacrificios, no lo que nosotros hagamos, sino la obediencia. Recuerde, no se trata de una ubicación, porque se trata de la obediencia. Dios siempre quiere una obediencia en nosotros. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Pero la Biblia dice que Abraham dijo, nosotros vamos a adorar allá y volveremos. Aquí hay algo muy importante. La palabra adorar aquí, tiene que ver en el hebreo con una posición, una postura. La palabra adorar tiene que ver con una postura de adoración. O sea, tiene que ver con la palabra postrarse. O sea, postrarse no solamente inclinar el cuerpo, sino es una postración total, hermano. Para las culturas orientales, cuando ellos se postraban ante una autoridad, ellos se postraban al suelo. Eso era la palabra adorar. Adorar para el hebreo es postrarse. Postrarse. Tiene que ver, es tan importante que Dios estaba demandando de Abraham. ¿Qué cosa? O sea, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Pero Abraham escogió la adoración. O sea, usted escoge o se queja o se lamenta o escoge adorar a Dios. O sea, Abraham tenía la oportunidad de quejarse y decir, Dios, ¿por qué tú haces? No, Abraham escogió adorar a Dios. Por eso, hermano, usted siempre debe escoger adorar a Dios, aunque no entienda, no comprende, porque Dios está buscando adoradores, ¿verdad? Que lo adoren en espíritu y verdad. Abraham se postra, dice Abraham, voy allá a ese monte y me voy a postrar en adoración. Porque aquí la obediencia, a veces la gente piensa que adoración no tiene que ver mucho con una música, una melodía. La verdadera adoración tiene que ver con obediencia. Si tú eres obediente a Dios, hermano, y obedeces a la voz de Dios, aunque no comprenda, mire, Dios miró el corazón de Abraham. Abraham cambió todo lo que estaba pasando por obediencia, por ir. Yo voy a adorar a Dios, y Abraham iba con la fe, creyendo que Dios era poderoso para resucitar a Isaac también, hermano. Abraham tenía esa actitud de adoración. Por eso que cuando David entonces peca y viene el ángel y destruye a más de 70,000 personas en el pueblo, dice la Biblia que Dios da la ordenanza, así como a Abraham, ve a tal lugar y ofreceme un altar de holocausto. Dios también dice a David, ve a ese lugar y ofréceme un holocausto. Dios en sus diseños, Él siempre va a escoger un lugar para que lo adoremos. Hay un lugar donde Dios va a señalar como lugar de adoración. Este lugar, en la era de Abraham, tenía historia.
Porque en este lugar de la era dorada, no solamente Abraham ofreció a Isaac y ahí Abraham adoró a Dios. Más adelante, hermano, en la palabra nos enseña que más adelante también Salomón, cuando a la hora de dedicar el templo, Salomón también, hermano, va a ese mismo lugar. En 2 de Crónicas 3:1, quiero que leas 2 de Crónicas 3:1, porque más adelante de la historia, quiero decirle que cuando pasa todo esto, y vimos en 1 de Crónicas capítulo 20, perdón que estoy relatando mucha historia, porque hay que entender todo esto. En 1 de Crónicas capítulo 21, la Biblia dice que David le dice a Urana, yo voy a comprar este lugar, voy a comprar. A Urana se lo quiso regalar, y la razón por la cual a Urana quiso regalársela, dice 1 Crónicas 21, porque a Urana vio el ángel de Jehová, vio un ángel inmenso, y dice, yo te regalo esta tierra, te regalo esta tierra. Así que Abraham dice, te regalo todo esto, te regalo los bueyes, a tu holocausto, a tu altar. Pero David dice, no, yo te lo voy a comprar. Y David se lo compró, amén. David compró la era de Abraham, porque David dice, voy en este lugar que estoy comprando, voy a levantarle una casa al Señor. Voy a levantar un lugar para Dios. Es algo que nace en el corazón de David, hermano. David dice en 1 de Crónicas capítulo 21, dice el versículo 28, vino David que Jehová le había oído en la era de Ormán de Buseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y en la tarde de los holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Jehová porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y David dijo, aquí estará la casa de Jehová mi Dios y aquí el altar de holocausto. O sea, David se establece este lugar especial para que se levantara, hermano. Miren cómo se levanta el templo futuro de Salomón. Dios pasa una situación y Dios lleva a David a un lugar donde David levanta un altar, que ahora vamos a hablar de él un poquito. Estoy tratando de hablar un poquito de la historia. David levanta ese altar aquí. Amén. David levanta ese altar a Jehová. Y resulta que ese lugar tenía esta historia, que ese es el mismo lugar donde Abraham se reveló. Y es el mismo lugar donde más adelante Salomón levantaría el templo. En 2 de Crónicas capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Quiero leerle aquí rápidamente para entrar en otro punto más de esta palabra. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Escuche, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en lugar que David había preparado para la era de Ormán Ebuseo. ¿En qué lugar Salomón levanta el templo? En el monte Moriah. ¿En qué lugar Abraham sacrificó a su hijo Isaac? Iba a ser en el monte Moriah. Y ese lugar, la era de Urana, era el mismo lugar del monte Moriah donde Abraham levantó un altar a Jehová y Dios proveyó. Es el mismo lugar, el monte Moriah, donde posteriormente Salomón levantaría el templo. Y el monte Moriah, o las colinas del monte Moriah, es donde más adelante, proféticamente, cuando David levanta un altar de holocausto, hace un altar de holocausto y ofrenda de paz, dice la Biblia, que proféticamente David estaba declarando lo que pasaría con el Mesías. En Mateo 27:33 dice la palabra que cuando Jesús es llevado a morir en la cruz del Calvario, dice la palabra que fue llevado a un lugar llamado la calavera o el Gólgota. ¿Qué era el Gólgota? Era también una colina, un monte que también estaba sobre las faldas pues del monte Moriah. Le leo Mateo 27:33 para que usted tenga la referencia, ¿verdad? Como también pues nuestro Señor Jesucristo llega a ese mismo lugar, porque ese era el lugar donde Dios había decidido levantar un altar. Dice la palabra, y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera. Es el mismo lugar, hermano. Este lugar, el Gólgota, o en esa área del monte Moriah, es la misma área donde años anteriores, ¿verdad? Abraham levantó un altar a Jehová. Es el mismo lugar donde se establece el monte, el templo de Salomón. Es el mismo lugar. O sea, Dios estaba
hablando proféticamente que Dios iba a escoger un lugar de adoración. Escuche, hermano, Dios iba a escoger un lugar para la adoración. Ahora, cuando sucede este asunto con David en el censo del capítulo 24 de 2 Samuel y capítulo 21 de Primera de Crónicas 21, la solución a la peste o a la pestilencia que estaba destruyendo al pueblo, la solución, ¿sabe cuál era? Era, dile a David que levante un altar de adoración en este lugar. David levanta un altar de holocausto. Los holocaustos eran sacrificios para remisión de pecado, y ofrenda de paz eran ofrendas de gratitud. Así que David también está profetizando que más tarde el Cordero de Dios sería llevado a un sacrificio para morir, Jesucristo, por la remisión de nuestros pecados. Cristo es la remisión de nuestros pecados a través de su sangre, y a través de Cristo también, hermano, Dios tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero la solución para el problema que tenía David, para que en aquel momento no tenía que ver con dinero ni con cosas materiales, era levantar un altar a Jehová, no cualquier altar, un altar de adoración, hermano. Dice, y quiero leerle aquí rápidamente, en 2 Samuel 24, 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó, dice la Biblia, oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermano, en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahora mismo? Mire, cuántas cosas nos han hecho durante estos meses, cuántos eventos, cuántas actividades, cuántos clamores, cuántas oraciones, cuántas vigilias, cuántos ayunos, ¿qué no se ha hecho? Este ha sido el tiempo cuando más la iglesia ha orado, y no está mal, está bien. Pero todavía tenemos el asunto de la pandemia. Hay situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que no han cambiado todavía, no han cambiado. Usted ve que, oye, pero el tiempo pasa y esto no cambia. Y usted está viendo situaciones difíciles en su diario vivir, en su familia. Pero ¿sabe cuál fue la estrategia de Dios? ¿Cuál fue el diseño que Dios le mandó a David? Este es el diseño de Dios. Levántame un altar de adoración en la era de Aurana el Ebuseo. Dios establece que la forma para que David pudiera superar esta situación difícil de peste, una peste estaba destruyendo al pueblo como lo está haciendo ahora. Miles y miles de personas están padeciendo de esta situación, de esta enfermedad, de esta pandemia. Pero sabe, hermano, ¿qué es lo que Dios está esperando en su iglesia? Dios nos está diciendo a nosotros, la solución a esto es que la iglesia debe de levantar un altar de adoración a Dios. La iglesia ha orado, es cierto, pero todavía no tenemos una respuesta contundente. No ha habido una salida contundente. En algunas partes se habla de una tercera ola. ¿Y cuándo vamos a salir de todo esto? Cuando nosotros decidimos levantar la adoración en el lugar que Dios ha escogido para que se le adore. Y no es cualquier lugar, aunque la Biblia dice que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás. Dios está buscando que el pueblo lo adore, y que hay un lugar donde tú puedes adorar a Dios. Hay un lugar donde tú puedes venir, hermano, y ofrecer tus sacrificios de alabanza, levantar tus manos, postrarte ante el Señor. Dios está demandando y está diciendo Dios, la salida es la adoración. Tenemos que reinvertir los papeles y dedicar tiempo para adorar a Dios, adorarle. Horas y horas, adorarle, buscarle, no ir con la intención de pedir. Recuerde que la adoración es una actitud. La adoración debe estar enfocada en Dios. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, nuestros ojos se vuelven al Señor.
nuestros ojos se vuelven a Dios. Nuestro enfoque no es lo que está a nuestro alrededor. Nos enfocamos en Dios. Y saben, yo he visto mucha mortandad en naciones. He visto mucha mortandad en países. Quizás hay situaciones en tu familia, situaciones en tu barrio. ¿Y sabes qué puede cambiarlo todo, querido hermano? ¿Sabes qué puede ser un cambio total de todo eso? Se llama cuando usted levante un altar de adoración. Dios está llamando a que levantemos la adoración. Dios escogió un lugar con ese énfasis. Quiero que me levantes en este lugar un altar de adoración. Dios tiene un lugar para levantar ese altar. Y cuando nosotros levantamos el altar de adoración en el lugar que Dios quiere, en el lugar que Dios escogió, bendito sea su nombre, porque ese lugar que Dios escogió, imagínese usted que en ese lugar se paró un ángel de Dios. Así que ese lugar está santificado, está consagrado, está apartado. Y dice, ahí quiero que tú levantes un altar, porque era el mismo lugar donde Abraham años anteriores había ofrecido un sacrificio. O sea, era el mismo monte Moriah donde Salomón levantaría el templo. Bendito sea el Señor. Era el mismo lugar donde Jesús moriría en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Era el mismo lugar, hermano. Dios escogió ese lugar porque allí es donde Dios quería establecer su altar, el altar de oración. El tabernáculo de Moisés estaba en otro lugar. El altar de Sergio estaba en otro lugar. Pero Dios escogió un lugar. Dios escogió un lugar para que lo adoremos, hermano. Y cuando David levantó el altar a Jehová, cuando David dice que compró la era, dice, no ofreceré a Dios nada que no me cueste nada. Me gusta mucho esa actitud de David porque, mire, David no quería nada regalado. A eso lo estaban regalando. Te regalo la tierra. Te dice, no, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero honrar a Dios. Dios merece todo honor y toda gloria y todo honor. Yo quiero honrar a Dios. Qué bueno cuando tú tienes un deseo de darle a Dios lo mejor de ti. Adora a Dios. Adora a Dios. Cuando dice la Biblia, ya siento su presencia, ya creo que debo terminar. Cuando dice la Biblia que David levantó el altar y adoró a Dios, dice la Biblia que Dios escuchó la súplica de la tierra. Dios va a escuchar la súplica. Mire que posiblemente ya existe la súplica, estamos orando, rogando, pero todavía no hemos visto una definición total, completa. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado orando sin adoración. Para que la respuesta venga, tenemos que acompañar la oración con la adoración. Cuando adoramos, dice, cuando se levantó el altar de Jehová y se ofrecieron los holocaustos, dice, Dios escuchó la súplica de la tierra. Este es el momento para adorar a Dios. Y no solamente Dios escuchó la súplica, porque el día que usted comience a adorar a Dios, créalo, que tus súplicas no solamente han sido escuchadas, sino que tus súplicas ya tienen respuesta divina. El mejor momento está por ocurrir. Estamos así en la cúspide de nuestro avance. Ha llegado el momento en que estamos así en la cúspide del avance. Solamente que hay un movimiento, hay un empuje, hay una aceleración que va a venir. Porque ya estamos así en la cúspide de nuestro avance. Ya algo Dios va a hacer ya. Algo Dios va a hacer ya. Pero ¿sabe? Dios quiere preparar el ambiente para que cuando esas oraciones comiencen a subir, esas oraciones que son como incienso delante de Dios, suban como olor agradable a través de la adoración y a través de la súplica. Y dice la Biblia, y cesó la mortandad en el pueblo, cesó la peste. Igualmente dice que le dice Dios al ángel, detén tu mano. Y créame que Dios tiene el poder de dar una orden. Nada más falta que dé Dios la orden, decir al ángel, detén tu mano, ya, se acabó. Se acabó. Dios tiene la última palabra. Y dice la Biblia, y cesó la mortandad, cesó la peste, dice la Biblia, cesó la plaga en Israel. Como ciertamente va a cesar la plaga, la peste en tu familia, en la nación, en las naciones. Tan pronto, hermano, nosotros
levantemos el altar de la adoración. Dios está buscando adoradores. Yo te estoy invitando a que entiendas la forma de Dios. Dios quiere que su iglesia se levante en adoración. Dios es un lugar no para entretener, no un lugar, un club social. Dios es un lugar, porque en ese lugar Dios quiere levantar un altar de adoración. Yo asumo la responsabilidad de que yo voy a levantar un altar de adoración a Dios, primero en mi corazón, en mi familia, en la iglesia, en mi ciudad, en mi nación, porque este altar de adoración va a beneficiar a miles y miles de personas. Que se levante la adoración en estos tiempos. Esa fue la solución a la plaga que había en Israel. Esta fue la solución a la gran peste que estaba matando a la gente. Fue levantar un altar de adoración. Esta noche yo quiero que usted entienda, querido hermano, querida hermana, que Dios solo está esperando que tú levantes tu altar de adoración en el lugar que Dios escogiere. Había un lugar, no es cualquier lugar, hay lugares, podemos adorar en todas partes, pero hay lugares especiales donde Dios ha determinado: aquí me levantas el altar a Dios. Y yo tengo la responsabilidad de levantar el altar de Dios en el lugar que Dios ha escogido. Porque en ese lugar se va a marcar la historia de muchas personas. Va a ser un lugar de historia, porque ese es un lugar que ha sido consagrado, dedicado, para que la gloria de Dios haga manifestación en estos últimos tiempos. Recuerden, estamos en las cúspides de nuestro avance. Falta un empujoncito más, una aceleración más. Y lo que ha de venir, vendrá. ¿Cuántos están listos para eso? Vamos a levantarnos en adorar a Dios. Hay una oración que dice aleluya, que todos la conocen. Vamos a adorar con esta canción, aleluya. Y después vamos a orar por milagros, sanidades. Aquí tengo algunas peticiones, gloria a Dios. Mucha gente pues está conectado. Gloria a Dios. Que suba la adoración. Que suba la adoración. Que suba la adoración. Que suba la adoración. Gracias, Señor. Que suba la adoración. Levanta tus manos al cielo. Recuerda que en el original, en el hebreo, adorar es postrarse. Adorar es sinónimo de obediencia. Dios le dijo a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo en el lugar que yo te diré. Dios tiene un lugar que Él escogió para que tú levantes un altar a Jehová, un altar de adoración. La adoración va a traer sanidad en la tierra. La adoración va a traer que Dios intervenga de manera soberana. Y lo que está destruyendo hoy, Dios puede decir que se detenga toda plaga, que se detenga toda pestilencia, que se detenga toda mortandad. Esto no lo va a decir la ciencia, ni la vacuna, ni las cosas que se hacen, que está bien, pero la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. Él dirá: hasta aquí, detén tu mano, ya. Hay cosas que Dios permitió con el propósito de que nosotros le busquemos, que nos levantemos en un altar de adoración, que puede ser personal, un altar de adoración que puede ser regional, un altar de adoración que puede ser nacional o internacional. Hoy ese altar comienza a levantarse y comienza en tu corazón.
Comienza en tu familia. Sé de bendición a tu comunidad. Cambia la atmósfera de tu ciudad. Cambia la atmósfera de tu barrio. Comienza a adorar a Dios. ¿Qué hace un altar de adoración? Un altar de adoración une la tierra con el cielo. Santo Señor. La adoración trae unidad. La adoración une la tierra con el cielo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y la adoración une la tierra con el cielo. Y yo quiero que se una la tierra con el cielo. En el lugar que Dios ha escogido, en el lugar que Dios ha determinado, aquí levántame un altar de adoración. Hemos orado, hemos intercedido, pero ahora Dios dice: quiero que me adores. Cuando tú adoras, Dios escuchará. Dios escucha las súplicas de la tierra. Cuando tú adoras, Dios dará la palabra final, la orden. Detén tu mano. Ya, no más mortandad. Y se detendrá la plaga. No por medida de bioseguridad. No, Dios tiene la palabra final. Él tiene la palabra creadora. Y yo declaro la palabra de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios escucha nuestras súplicas. Dios, detén toda mortandad y toda plaga que esté destruyendo las vidas, las familias, los hogares, las naciones. Dios, ten misericordia, porque David apeló a la misericordia de Dios. Dios está mirando tu capacidad de obediencia. Hasta dónde eres capaz de obedecer, hasta dónde eres capaz de entregarle todo al Señor. Todo lo que has hecho, todo lo que amas, entrégaselo a Dios, porque nada te pertenece, todo se pertenece a Dios. Los ángeles comienzan a descender en esta hora. Yo quiero declarar ángeles que ministren en los hospitales ahora. Padre, envía ángeles sanadores a los hospitales. Esta es la hora de milagros. Envía, Señor, ángeles. Nube de ángeles vengan ahora a los diferentes hospitales y trae sanidad en los hospitales. Naciones, Señor, que están padeciendo de esta pandemia. Espíritu Santo, trae sanidad ahora en el nombre de Jesús. Familias, Señor, que han padecido de esto, Padre. Señor, extiende tu mano y ten misericordia. Señor, yo clamo y oro por esta nación, para que se detenga, Señor, toda plaga en el nombre de Jesús. Se detiene. Señor, escucha la súplica de la tierra. Señor, queremos obedecerte, Señor. Tú has dicho: aquí quiero que levantes un altar de adoración. Abre mis ojos para ver el ángel de Jehová. Abre mis ojos para ver ese lugar que tú has destinado, escogido, consagrado para levantar un altar. Ayúdame allí, porque en ese lugar tú levantarás. Más tarde Salomón levantaría el templo. Más tarde, esa misma área, Cristo moriría en la cruz, pero moriría por nuestros pecados, pero resucitaría al tercer día. Y más tarde Jerusalén se convertiría en la capital, se va a convertir en la capital del Mesías. Hay un lugar que tú nos llamas para adorarte. Algunos te adoran en la casa, otros te adoran en las cárceles, otros en los hospitales, otros te están adorando, Señor, en las naciones. Tú quieres que tu pueblo levante un altar de oración. Ayúdanos a levantar
Porque esta es la estrategia divina, este es el diseño de Dios para salir vencedor, para superar esta situación. Que esto nos encamine a establecer una verdadera adoración en tu pueblo, en tu iglesia. Y que esta adoración sea para agradarte a ti. Danos una adoración que te agrade. Danos una adoración continua y permanente, que permanezca adoración continua hasta que venga Cristo. Y danos una adoración que una la tierra con el cielo. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Aleluya.